Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de epilepsia, ¿sí? La epilepsia es una predisposición duradera. Al poner eso, no miren que no estoy poniendo que es una patología, no, es una predisposición duradera del cerebro para generar crisis epilépticas con consecuencias neurobiológicas, psicológicas, sociales y cognitivas, ¿sí? En algunos casos habrá consecuencias cognitivas, en otros no. En unos casos habrá consecuencias psicológicas, en otros no. Hay personas que tienen el diagnóstico de epilepsia y afortunadamente viven tranquilos con su tratamiento, con las indicaciones y sin ningún tipo de problema. Estamos hablando aproximadamente del 80%, en los cuales la epilepsia es monosintomática, es decir, solamente tiene una manifestación clínica, y es monofarmacológica, es decir, que solamente responde a un fármaco sin necesidad de tener que añadir algún otro. Y bueno, para el diagnóstico de la epilepsia se necesita tener 2 o más crisis espontáneas o reflejas. Pero vamos a ver qué significa cada uno de esos términos con un intervalo mayor a 24 horas. O que el paciente haya tenido una sola crisis no provocada refleja, si el riesgo de recurrencia al menos es del 60%. Y cuando estamos hablando de que existe un riesgo de que le pueda volver a dar la crisis, es en casos en los cuales exista una predisposición genética, es decir, que en su familia haya historia de epilepsia, o que logremos identificar un síndrome epiléptico que tiene tendencia a la recurrencia, o que logremos identificar una lesión cerebral, una lesión intracraneal que genere un daño, una cicatriz de inflamación o algo que esté afectando al cerebro directamente. Hay altas posibilidades de recurrencia. También cuando en un electroencefalograma encontramos alteraciones o que el paciente tenga alguna manifestación neurológica focal. En cualquiera de esos casos uno puede sospechar que existen altas posibilidades de que esta crisis se repita. Ya se lo define como epilepsia. Ok, entonces normalmente ustedes tienen que empezar a manejar definiciones de cosas como que la epilepsia pase. Como que la epilepsia no es lo mismo que hablar de una crisis epiléptica. La crisis epiléptica es el episodio paroxístico brusco en el cual se manifiestan los diferentes signos y se da debido a una descarga hipersincrónica de la corteza cerebral repetitiva y constante. Suele durar de 2 a 3 minutos, aunque eso ya cuando pasa de los 2 minutos ya estamos considerando que es más larga, puede durar segundos, también puede durar 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Y tiene un comienzo brusco y una terminación brusca también. Eso significa que el paciente, como en la curva que vimos, en esa curva evolutiva de trastornos paroxísticos, tiene una basal y cuando se inicia la manifestación clínica vuelve a la basal. Una crisis epiléptica por sí sola es un síntoma, ¿sí? En algunos casos, y en otros casos sí tiene signos evidenciables. Sobre todo en las crisis focales, en las que hay componentes visuales, auditivos, gustatorios, disnésicos, como déjà vu, Hamayú, son elementos que se podrían considerar síntomas porque el paciente lo está viviendo, lo está sufriendo, pero no lo podemos evidenciar. En otros casos podría ser un signo, como cuando existen desplazamientos tónicos, clónicos, de 1 o 2 o más extremidades y que sí se pueden evidenciar. Y cuando se lo combina con otras manifestaciones clínicas como retraso psicomotor, alteraciones electroencefalográficas, fiebre, un trastorno neurológico focal, ya se lo puede considerar un síndrome. Entonces puede funcionar como síntoma, como signo
como signo por sí solo. Más o menos del 2 al 3% de la población en algún momento ha tenido alguna manifestación o tipo de crisis epiléptica. Y sí es muy importante que ustedes manejen el concepto de que cuando una persona tiene una crisis epiléptica, incluso varias crisis epilépticas, no necesariamente debe ser catalogado como un paciente con epilepsia. Entonces ahí viene la diferencia. Una cosa es una crisis epiléptica y otra cosa es la epilepsia. Les pongo un ejemplo. Entonces, yo, por castigo, uno de ustedes los mando a tratar 20 vueltas a la pista atlética del estadio. ¿Sí? A la vuelta 10 ustedes ya van con una sudoración profusa, el sol es particular, el calor es excesivo, han perdido muchos líquidos, muchos electrolitos y bueno, como consecuencia de ese trastorno hidroelectrolítico y el golpe de calor, presentan una crisis de tipo epiléptico. Pero eso no significa que vayan a ser epilépticos. Cuando recuperen su estado hidroelectrolítico, seguramente ese episodio ya no se repetirá y no volverán a tener crisis. Por eso no se puede catalogar como epiléptica a toda persona que tenga una crisis epiléptica. Para hacer el diagnóstico de epilepsia tienen que cumplirse las condiciones que hablamos anteriormente, que sean dos episodios o que potencialmente exista la posibilidad de repetición. Si la persona que tenga conectado el micrófono, por favor que la apague, se escucha ruido. Ok, muy bien. Vamos a ver qué dice aquí. Para resumir, una crisis epiléptica es el conjunto de síntomas o signos transitorios debido a una descarga neuronal en el cerebro y por su intensidad y sincronía. Y no toda descarga paroxística del cerebro, aunque sea detectable en el electroencefalograma, significa que sea epilepsia o una crisis epiléptica si es que no tiene una traducción clínica. Para decir que una crisis epiléptica es esta, no es necesario solamente encontrar el trastorno en el electroencefalograma, sino que también tiene que haber manifestaciones clínicas, así sean de tipo sintomático o tipo signológico. O sea, si un signo es un síntoma, pero debe haber una traducción clínica en el paciente. Las disfunciones paroxísticas cerebrales, cuya base no sea una descarga neuronal o de otro tipo, no son crisis epilépticas, porque existirán movimientos anormales, trastornos paroxísticos, dolores, destellos, acúfenos, manifestaciones otológicas, parestesias, cualquier manifestación paroxística, en cualquiera, en la piel o en los músculos, desplazamientos, órganos de los sentidos, puede existir, pero si no logramos hacer una relación con que esa manifestación nace por una descarga neuronal, tampoco puede ser catalogada como una crisis epiléptica. Ejemplos hay muchos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la migraña tienen acúfenos, tienen destellos, tienen fotomas, en algunos casos tienen trastornos corticales, tienen prodromos, tienen auras, y no se puede hacer una relación con una descarga de tipo epiléptico eléctrica y no se lo puede catalogar como epilepsia. Hay otros componentes neuronales subcorticales o del médula espinal que podrían generar descargas eléctricas y manifestaciones clínicas de tipo paroxístico, pero no son considerados epilepsia porque no nacen en la corteza. De hecho, en algunos casos, incluso el tratamiento que se utiliza para estas descargas extracorticales son fármacos antiepilépticos también, que funcionan en la membrana celular, funcionan en el mecanismo de transmisión del impulso, solo que no es un impulso que nace de la corteza. Un ejemplo muy claro son las mioclonías espinales, es decir, descargas eléctricas que nacen pero en la médula espinal. ¿Sí? Okay. Más definiciones. Crisis provocada, crisis precipitada y crisis refleja. Son tres términos que pudieran confundirse el uno con el otro, pero ustedes tienen que manejarlo. Cuando se provocan crisis de tipo epiléptico, es cuando existe un daño cerebral inmediato o una agresión aguda del cerebro. Hablemos de un infarto cerebral, traumatismos, anoxia,
encefalitis, etcétera. Cualquier patología de estas que pudiera causar un daño en el cerebro provoca en el momento y quizás a futuro crisis epilépticas. Pero el paciente no tenía antecedentes de epilepsia. A diferencia de las crisis precipitadas, en las cuales generalmente es un paciente que ya se conoce como epiléptico y que por determinados estímulos subjetivos puede desencadenar crisis. Por ejemplo, privación de sueño, estrés, abuso de alcohol, ¿sí? Pero en un paciente en el que ya se manejaba el diagnóstico de epilepsia. Entonces, ¿qué precipitó esas crisis? Como que les da un empujoncito. No llegan a ser causas, como en este caso cerebrales y traumatismos. Acá no. Acá son factores precipitantes. Y una crisis refleja es aquella crisis en la cual la crisis aparece como consecuencia de un estímulo sensorial definido. Puede ser psíquico también, puede ser sensitivo, digamos un sonido muy fuerte, muy fuerte, o puede ser también flash, destellos de luces, cualquiera de este tipo de estímulos que puede desencadenar una crisis. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, definiendo ya semiológicamente la crisis, ustedes deben tomar en cuenta que hasta luego, las crisis epilépticas van a depender mucho de dónde se originan. Ustedes tienen toda la corteza cerebral y estando en la corteza cerebral, la descarga eléctrica puede originarse en un punto específico de la corteza. En ese caso, se está originando en un foco y en ese caso se llaman crisis focales. En cambio, cuando la descarga se origina en toda la corteza cerebral simultáneamente al mismo tiempo y no se logra identificar un foco cortical, en ese caso se llama generalizada. Este concepto se puede aplicar clínicamente, es decir, en las manifestaciones que presenta el paciente en su cuerpo, y también se puede aplicar en el electroencefalograma. El electroencefalograma es un reflejo eléctrico, una foto eléctrica de la corteza que está distribuida en los diferentes montajes y derivaciones donde yo estoy evaluando un hemisferio versus el otro hemisferio y un lóbulo, ya sea frontal, parietal, occipital, temporal, versus el mismo lóbulo contralateral. Entonces yo puedo ubicar las descargas en hemisferios y en lóbulos, entonces puedo detectar focos. O sea, yo puedo en el electroencefalograma determinar si la descarga nació en el lóbulo temporal izquierdo, o es frontotemporal derecho, o es occipital izquierdo, o es parietal bilateral, por ejemplo. Entonces, puedo detectar focos y asimismo también puedo detectar en el electroencefalograma si el nacimiento, la génesis, el origen de la crisis eléctricamente está en toda la corteza. En ese caso sería generalizada. Entonces, clínicamente y eléctricamente yo puedo detectar si el inicio, el origen de la descarga y la crisis es focal o es generalizada. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Crisis focal, una crisis que se origina en redes limitadas a un hemisferio o un foco, incluso puede ser un lóbulo, bien localizada y que se puede distribuir ampliamente. Puede originarse también en estructuras subcorticales y al hablar de eso se iría en contra del concepto que le dije, pero esa descarga puede viajar subcorticalmente e ir a alojarse en la corteza también. Puede ser motora, sensitiva, vegetativa, psíquica, sensorial, con o disminución de la conciencia. Y este elemento que habla de con o sin afectación del nivel de la conciencia es muy importante dentro de la clasificación. Desde hace años
ha habido una y otra clasificación, una tras de otra. Tenemos un organismo internacional que se llama ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que cada vez y cuando tenemos más información, va cambiando las nomenclaturas de las crisis, las va ordenando de mejor manera. Muchos libros todavía, de los que ustedes están leyendo, manejan nomenclatura antigua. Esa es una de las razones por las cuales en este capítulo, si ustedes ven su plataforma, yo no les puse libros, sino que les puse artículos un poco más actualizados. Incluso les puse artículos de la ILAE para que ustedes los lean, porque los libros tienen atrasos. Entonces, esos atrasos en este capítulo específico de epilepsia no pueden ser ignorados porque la información nueva es muy relevante. Y ustedes deben manejar la nueva nomenclatura, que ya no es tan nueva, en verdad está desde el 2017, 2018, ¿sí? Pero ya debería manejarse. Estoy absolutamente seguro que en sus clases de bioquímica y en sus clases de farmacología se manejaron términos que ya en este momento son antiguos. ¿Les suena un poquito crisis parcial simple y parcial compleja? Sí, doctor. Ya, esos términos tienen que eliminarlos de su cabeza. Ya esos términos ya no son considerados adecuados. Por eso no les puse el libro, una vez más les digo eso, porque eso está en los libros, pero no se ha diseminado de manera adecuada todavía. Yo me imagino un par de años más todavía, hasta que ya todo el mundo maneje la terminología adecuada. Entonces, ya lo vamos a revisar eso. No se considera un enfermo con epilepsia el que sufre una crisis aislada o provocada por agresiones agudas del cerebro o factores precipitantes. Recuerden el ejemplo de las 20 vueltas a la cancha. Ese paciente no es epiléptico, a pesar de que tuvo una crisis. Ahora, cuando tenemos un paciente que ya tiene el diagnóstico de epilepsia, pero podríamos considerar como que se resolvió esa epilepsia, que sí existen esos casos, se da, por ejemplo, en síndromes epilépticos, que ya sabemos nosotros que son autolimitados. Pongo un ejemplo. Hay una epilepsia que se llama epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales. Ese es un término que les puede a ustedes un poquito confuso, pero no es difícil de entenderlo si lo analizan. En el mismo nombre está la definición, que es una epilepsia, es benigna, no va a dejar repercusiones a largo plazo y se presenta en la infancia. Y en el electroencefalograma encontramos descargas eléctricas conocidas como espigas, como puntas, ubicadas en el lóbulo temporal y en el centro del encéfalo, por eso se llama centro temporal. Entonces, epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales. Si ustedes analizan el nombre, ahí está todo. Se autolimitan, cuando llegamos al diagnóstico, se autolimitan en la adolescencia, desaparecen. Pero si hacemos este diagnóstico en un niño, ya sabemos que en la adolescencia esto va a desaparecer. Entonces, será resuelta esa epilepsia. El problema es que estos epilepsias generalmente suelen ser hereditarias. Hay que advertirle a las personas. ¿Sí? Entonces, el paciente ha presentado un síndrome epiléptico edad dependiente y ha sobrepasado la edad correspondiente a su expresión. Es decir, se autolimitó por edad. Y el otro caso es el paciente que ha permanecido libre de crisis durante los últimos 10 años sin medicación para las crisis y sin medicación para las crisis durante los últimos 5 años. ¿Okay? Es un paciente que ya empezó luego dejó el medicamento y lleva 10 años sin crisis. Ahí se considera que ya esto fue superado. Y ahora definamos al famoso síndrome epiléptico. Ya se los definí yo, pero igual vamos a leerlo para que vean la definición exacta. Es un conjunto de síntomas y signos que definen un proceso epiléptico, no simplemente por el tipo de crisis, sino también por la historia. Incluye una o varias causas reconocidas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la epilepsia que les hablé, la benigna en la infancia con espigas centrotemporales, la causa es genética y es una causa definible.
Ustedes le hacen una resonancia magnética, exámenes de laboratorio a este paciente y no encuentran nada. En el electroencefalograma sí se encuentran las espigas centrotemporales, pero eso va a desaparecer. La predisposición hereditaria, determinado tipo de crisis, anomalías en el electroencefalograma y respuesta al tratamiento y el pronóstico. Eso es un síndrome epiléptico. Hay varios síndromes epilépticos. Unos son benignos, como el que vimos, otros son muy malignos, ¿sí? Muy malignos, van con retraso psicomotor, van con manifestaciones neurológicas focales, muy malignos. Okay. Dentro de la epidemiología, el 1.5% de las personas ha tenido por lo menos el diagnóstico de epilepsia. En la curva de incidencia, las epilepsias es bimodal, en la primera década de vida y el otro en la última, séptima, sexta, y tiene mucha relación. La primera década de vida tiene relación con las epilepsias hereditarias y la última tiene que ver con tumores, infartos, hemorragias, rupturas de aneurismas, quistes, etc. Y efectivamente la edad sí influye en la semiología de la crisis, porque la misma descarga eléctrica que se encuentra en un niño puede dar una manifestación clínica, y cuando el paciente ya es adulto puede tener otro tipo de crisis. Y un ejemplo clásico de eso son las crisis de ausencia, en la que cuando uno es niño tiene esta crisis de ausencia que habla de desconexión del entorno durante 10 segundos y recuperación inmediata. Y este mismo paciente, cuando evoluciona a adultez, cambia su patrón de crisis a crisis crónica generalizada. Tienen una morbimortalidad incrementada que incluye traumatismo, quemaduras, ahogamientos, neumonía, muerte prematura. Estas son las causas por las cuales un paciente epiléptico puede tener o poner en peligro su vida. Normalmente una crisis epiléptica no genera peligro para la vida del paciente, salvo que se esté generando un estatus epiléptico. Pero sí es una de las crisis episódicas que normalmente se presentan en estos pacientes, no debería repercutir sobre la vida del paciente, por ejemplo, si él está acostado en su cuarto, en su cama, sin problema. Pero si está manejando, si está en el mar, si está en una piscina, si está acostado boca abajo, puede haber peligro para la vida por ahogamiento, por choque, por traumatismo. Si está cruzando la calle, lo asaltan, lo roban. Hay mucha morbimortalidad y eso sí pone en peligro la vida del paciente. Ok. La muerte durante una crisis convulsiva se debe a complicaciones cardiopulmonares, apnea prolongada, obstrucción bronquial, anoxia, edema pulmonar y alteraciones vegetativas y arritmia cardíaca. Afortunadamente, esto no es muy común. Puede haber muerte súbita e inexplicable entre el 10 y el 15% de los pacientes que tengan trastornos epilépticos o muerte por epilepsia. O sea, de todas las muertes por epilepsia, del 10 al 15% pueden ser por muerte súbita. Muerte súbita es un trastorno cardiopulmonar, un paro cardiorrespiratorio que se da durante la crisis epiléptica. La mayoría de las muertes por epilepsia tienen que ver más con lo que vimos anteriormente, con choques, con quemaduras, con asfixia, con la sábana, la almohada, todo eso puede suceder. Ok. Muy bien, viendo las causas de la epilepsia, tenemos un gran grupo de causas hereditarias y congénitas y tenemos las causas adquiridas. Las causas adquiridas que, como revisamos, se presentaban en etapas posteriores de la vida, no en la infancia, aunque un niño también puede tener un trauma. O sea, es mucho más común en gente mayor, sobre todo en adultos jóvenes. Traumatismos, lesiones postquirúrgicas, lesiones postinfecciosas, infartos, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, esclerosis del hipocampo, tóxicos, enfermedades degenerativas. Son causas adquiridas, son pacientes sin diagnóstico de epilepsia previo a la injuria cerebral, que posterior a la injuria cerebral dejaron una lesión permanente que tiene como uno de sus componentes la crisis epiléptica.
En cambio, las hereditarias, es así, el paciente nace con la predisposición genética de generar crisis epiléptica. Y habrá otro tipo de lesiones congénitas, como displasias cerebrales, tumores cerebrales, malformaciones intrauterinas, malformaciones vasculares, síndromes neurocutáneos, anomalías cromosómicas que también harán que la persona sea propensa a tener crisis epilépticas. Ok. Ahora, en relación a la fisiopatología, ustedes deben conocer la génesis de las crisis, ¿no? Generalmente se da por trastornos de canales neuronales y son a la larga o desencadenan potenciales de acción exagerados y anormales, descargas hipersincrónicas y agregados neuronales. Agregado neuronal significa que si una neurona se activa, inmediatamente se activa la de al lado, y luego la de al lado y la de al lado, y se va reclutando. Ese término se llama reclutamiento. ¿Sí? Entonces, para que las descargas neuronales anormales lleguen a producir crisis epilépticas, perdón, aquí. Ok, ok. Para que las descargas neuronales anormales lleguen a producir crisis epilépticas, se deben dar procesos de sincronización, es decir, que se active la neurona inmediatamente adyacente, y una amplificación y propagación de las descargas, que la descarga cada vez sea más intensa y que se propague de forma adecuada. Existe un cambio, primero existe una despolarización eh, y luego existe una repolarización, como ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, está el mecanismo de descarga que normalmente se puede producir por dos motivos principales. El primero es que exista una hiperactividad, hipersincronización de neuroestimuladores excitatorios. Eso es por un lado, o sea que los estimuladores, los neurotransmisores excitatorios se hiperactúen. Y lo otro es que los neurotransmisores inhibitorios disminuyan su función, con lo cual habrá un predominio de la función excitatoria. Existe una descarga exagerada, un potencial sináptico de despolarización que se da por ese desequilibrio de mecanismos excitatorios e inhibitorios que acabamos de revisar, y se da el proceso que hablamos, ¿no? Sincronización, amplificación y propagación. ¿Sí? Con lo cual se dan fenómenos de despolarización con influjo, o sea, del sodio al espacio intracelular, igualmente con el calcio, también se producen mecanismos de transporte intracelular y se activan los neurotransmisores excitatorios, ¿sí? Por una apertura de los canales. Al conocer nosotros que los canales de sodio y los canales de calcio intervienen directamente en la génesis de las crisis, de la despolarización de la membrana y la apertura y exocitosis con liberación de los neurotransmisores, podremos entender bien el tratamiento que vamos a utilizar para controlar estas crisis. Aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí hay un botón de Auerbach, una placa sináptica de receptores y actividad de neurotransmisores, en este caso inhibitorios, de GABA. Entonces el influjo de calcio y una despolarización transmembrana con influjo de iones de sodio, y se da la apertura de la vesícula sináptica
con la actividad del neurotransmisor, en este caso inhibitorio, que puede tener un receptor inhibitorio y un receptor excitatorio. Todos los dos son de GABA. Entonces, el potencial de despolarización sináptica es un potencial excitador postsináptico gigante en el resultado, y es el resultado de un desequilibrio entre los mecanismos excitatorios e inhibitorios. Las regiones cerebrales que contienen más neuronas piramidales, estamos hablando del lóbulo frontal, la región posterior, presentan mayor predisposición a ser epileptógenas. Y otra parte, otro lugar de la corteza cerebral que es altamente epileptógena es el lóbulo temporal, sobre todo la zona hipocampal. Acuérdense que la zona hipocampal, en vez de tener las 6 capas corticales, tiene 3. Y es muy propensa a lesiones. No le llega mucho la irrigación sanguínea en los casos de hipoxia. Es uno de los primeros lugares que se afecta en la hipoxia cerebral. ¡Pase! Ok. ¿Aló? Buen día. Aquí ocupadito, pero bien. ¿Cuándo va a venir? Está muy apurada, sí, ok. Ya. Sí, podría ser a las 10:30, pudiera ser. Bueno, ok. Bien, sigamos. La epileptogénesis es el proceso por el que una estructura nerviosa se convierte en hiperexcitable hasta el punto de ocasionar crisis epilépticas de manera espontánea. Un tejido que previamente no tenía esa característica, ahora sí lo tiene, y eso se llama epileptogénesis. Generalmente son el GABA como inhibitorio y el glutamato como excitatorio los que intervienen en el proceso, pero en ocasiones puede haber otros que intervienen también. ¿Sí? Esto no lo vamos a ver. Entonces, tenemos las comorbilidades que pueden afectar directamente a la corteza cerebral y producir diferentes tipos de crisis, ¿no? Focal, generalizada o desconocida. Perdón, un segundo, estoy con mucha molestia. Entonces ustedes van a tener, como lo que les había hablado, ¿no? Tienen tipos de crisis, focal, generalizada y desconocida, y también tienen tipos de epilepsia, focal, generalizada, a veces combinada y también desconocida. Abajo están los síndromes epilépticos de los cuales ya habíamos hablado. Y dentro de su etiología tienen etiología estructural, estamos hablando de daño cortical, causas genéticas,
causas infecciosas, metabólicas, autoinmunes o desconocidas. Entonces ahí está resumido todo lo que acabamos de hablar. Ok, esta es la nueva clasificación, por eso les estaba hablando de que no les estoy poniendo conceptos de libros, sino que estamos revisando la información más actual que hay. Entonces ustedes tienen la clasificación con inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. Estamos hablando del tipo de crisis, estamos hablando de la epilepsia, estamos hablando del tipo de crisis epiléptica que están presentando los pacientes. Este tipo de crisis es clínicamente evidenciable mediante visualización presencial o por video de la crisis que está presentando el paciente. En la historia clínica o si el familiar les facilita un video por medio del cual ustedes puedan ver cómo es la crisis. Ustedes podrán saber en la mayoría de los casos dónde se origina. Entonces, ¿qué es importante? Cuando una crisis es de inicio focal, ustedes deben darse cuenta si el paciente tiene o no compromiso del nivel de la conciencia. Entonces, ahora se llaman crisis focales sin compromiso al nivel de la conciencia o crisis focales con compromiso al nivel de la conciencia. Y mucho ojo, aquí la palabra en inglés da mucho que pensar, ¿no? Porque en inglés sí existe la palabra aware. Yo debería decir inicio focal con el paciente alerta. Y inicio focal con compromiso al nivel de la conciencia. ¿Sí? Pero prefiero decir a veces sin compromiso del nivel de conciencia y con compromiso del nivel de la conciencia. ¿Sí? Porque podría decir alerta y con compromiso del nivel de la conciencia. Cualquiera de las dos está bien, ¿no? Hay pacientes que están con los ojos abiertos y caminando por ahí y están totalmente desconectados. Ese es el ejemplo por medio del cual ustedes deben entender que la palabra indicada es alerta. Vigil, también se podría decir. Y junto con esta instauración, con o sin compromiso al nivel de la conciencia, puede haber un componente motor o un componente que no sea motor, o sea, motor y no motor. Y puede estar localizado en una parte del cuerpo o puede ser bilateral, tónico, clónico. ¿Sí? Eso en cuanto a las crisis focales. En cambio, las que se inician clínicamente de manera generalizada pueden ser igualmente motoras o no motoras. Y miren que se pone entre paréntesis ausencia. Ausencias que normalmente han sido conocidas de muchas formas. Crisis de ausencia, epilepsia de ausencia, pequeño mal. Y a las crisis motoras tónico-clónicas se las conoce como gran mal. Eso ya no, esa terminología ya no debe ser aplicada. Ese de gran mal, pequeño mal. De hecho, incluso esta ausencia quiere sacar, pero como está tan arraigada, todavía no han podido sacarlo. Pero la están llamando ahora generalizada no motora. Y tenemos las de instauración e inicio desconocido, que también puede ser motor y no motor. Ok, desglosándola un poco más, tenemos el inicio focal consciente o con pérdida de la conciencia. ¿Y cuál es el inicio motor? Pero focal. Automatismos. Automatismos son movimientos repetitivos y estereotipados de la boca, la cabeza, las manos. Son desplazamientos más sutiles. Ustedes ya van a ver, es mejor ver un video. Un video habla mejor que 1000 palabras. Puede haber pérdida del tono, en ese caso se llaman atónicas, o puede haber desplazamiento de un miembro, en ese caso se llaman clónicas. Puede haber espasmos epilépticos, hiperkinéticas, mioclonías. Las mioclonías son unas contracciones bruscas, esporádicas, y puede haber también un aumento del tono muscular. Ahora, en los componentes no motores, ustedes pueden tener también crisis autonómicas con trastornos pupilares, con piloerección, con trastornos intestinales, aumento y disminución de la frecuencia cardíaca o presión arterial. Pueden tener detención, que es más o menos como quedarse congelado, o cuando uno va a realizar una acción no la puede realizar.
trastornos del comportamiento, trastornos cognitivos, trastornos emocionales, trastornos sensoriales. Y puede iniciarse focal en uno o varios miembros o en las 4 extremidades bilateral, tónico, clónico. Siempre con inicio focal. Ahora, en relación al inicio generalizado, ustedes tienen igual tónico, clónica, o pueden tener tónica, o pueden tener clónica. Tónico, acuérdense, aumento del tono, clónico, desplazamiento. Puede ser mioclónica, las contracciones bruscas, puede ser pérdida del tono atónica, o pueden estar los espasmos epilépticos. Que se ven, el espasmo epiléptico se ve en el síndrome de West. Son contracciones muy bruscas con desplazamiento del tronco o de la cadera. Y bueno, ya lo verán en un video. Y la instauración no motora de tipo generalizado, que es la ausencia, puede ser típica, atípica o mioclónica. El tipo desconocido también puede ser motor o no motor. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, ustedes deben entender que cada cierto tiempo se va cambiando la terminología y habrá términos que ya no se utilizan, como por ejemplo parcial simple y parcial complejo. Este cuadrito que está aquí habla de terminología antigua, ¿sí? Y la nueva terminología, ¿sí? Lo que está entre paréntesis pues se puede elegir o puede ser, perdón, opcional. ¿Ok? Entonces, ausencia. Se habla ahora de generalizada, pero todavía se puede usar ausencia. Ok, vamos a ver las más comunes, ¿no? Aura, el término aura, que es tan diseminado. Acuérdense que ustedes ya vieron aura en otra patología, que es el migraña. ¿Y que hablaba del aura? Hablaba de algo de un fenómeno clínico que precede a la manifestación principal. Lo que pasa es que aquí en epilepsia también se habla de aura. Y ya se sabe ahora que lo que en epilepsia nosotros conocíamos como aura ya forma parte de la crisis, ¿sí? Entonces, miren cómo se llama ahora. Se llama inicio focal con conciencia, ¿sí? O inicio focal sin compromiso al nivel de la conciencia. Focal aware, ¿sí? Pero todavía está muy arraigado el término aura. Entonces, el paciente está teniendo, por ejemplo, cefalea paroxística con destellos visuales de 1 minuto de duración y vómito. Eso puede ser, como dura 1 minuto, no es migraña. Pero en todo caso, cuando ustedes tienen ese tipo de manifestaciones y lo relacionan con una descarga eléctrica, ya es un inicio focal de la crisis. Entonces, lo que es aura, en verdad, es crisis. No es algo que preceda a la crisis, sino que ya forma parte de la crisis. Aquí, parcial compleja, ya no se utiliza. Ahora se usa focal con compromiso al nivel de la conciencia. Parcial simple, se utiliza focal sin compromiso del nivel, se llama focal aware también, ¿sí? Gran mal, ya no se utiliza generalizado tónico clónica o inicio focal a bilateral tónico clónica. Ok, crisis jacksoniana ya no se utiliza focal con compromiso, sin compromiso a nivel de la conciencia y opcionalmente se puede aplicar el jacksoniano. Ok, ¿cuál es su mal? Pequeño mal. Aquí está. Ahora se le dice ausencia. Simple, parcial simple. Focal con conciencia. Ya, esos términos, parcial simple, pequeño mal, gran mal, parcial compleja, ya no se usan esos términos, ¿no? Ya sáquenlos de su cabeza. Y aquí tenemos una descripción de los fenómenos clínicos que se dan, ¿no? Miren que un fenómeno tónico es una pérdida del tono, fenómeno clónico, desplazamiento del miembro, mioclónico, sacudidas breves, y espasmos que pueden ser tónico-clónicos o mioclónicos atónicos.
Entonces, ustedes tienen la típica evolución de la crisis. Miren que antes existía ese famoso cuadro que ya no está aquí, que decía prodromo, aura, crisis epiléptica y estado posictal. Esa era la evolución normal de una crisis. Ahora no, pues ahora tiene que ser prodromo, eso sí existe todavía, es muy parecido a los prodromos de migraña. Prodromo, inicio focal con conciencia conservada, puede o no puede evolucionar a tónico clónico bilateral, o puede tener un inicio tónico clónico generalizado, entonces sería prodromo, tónico clónico generalizado, positral. En el caso de inicio focal sería prodromo, inicio focal, puede o no puede ir a tónico clónico bilateral y estado positral. Esa es la evolución de la crisis ahora. Entonces, ha cambiado eso, todo eso ha cambiado. ¿Okay? Listo, este cuadro habla de las manifestaciones clínicas que se presentan, sobre todo en inicios focales, cuando tienen diferentes ubicaciones, las cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo frontal siempre existirá predominio de las manifestaciones motoras, a diferencia del lóbulo parietal, donde habrá más predominio de manifestaciones sensitivas, por ejemplo, parestesias, dolor, en mi cuerpo contralateral con o sin propagación, ilusiones de movimiento, todo eso puede suceder. En el lóbulo occipital habrá un predominio de manifestaciones visuales. Entonces se pueden ver luces, chispas, destellos, distorsiones visuales y puede ser acompañado de cefalea. En el lóbulo temporal, por ejemplo, habrá un predominio de manifestaciones conductuales y también puede haber alucinaciones olfatorias, digestivas, gustativas, fenómenos dimnésicos como déjà vu o déjà vu, o pensamientos forzados, automatismos. Los automatismos son motores, sí, pero son motores que son movimientos más complejos. ¿Sí? Ok, confusión, amnesia. Entonces, por la ubicación de la descarga eléctrica, nosotros podemos tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas. ¿Sí? Y existirán una serie de factores precipitantes. Acuérdense que era precipitar. Precipitar era que en un paciente ya conocido como epiléptico existen diferentes factores que pueden disparar la crisis, sin ser la causa, sin ser la causa. Entonces, sueño, deprivación de sueño, al despertar, ciclo menstrual, alcohol, drogas, deprivación de alcohol, fiebre, hipoglicemia, fármacos, estrés, reflejo. Todos esos son factores precipitantes de crisis epilépticas. Y siempre hay que preguntarlo porque muchas veces podríamos pensar que el paciente no está siguiendo las reglas de su tratamiento y está teniendo este tipo de crisis y no amerita suspender o modificar la medicación, sino simplemente eliminar ese factor precipitante. Ok, listo. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de las crisis, cuando ustedes tienen una crisis tónico-clónico generalizada, es mucho más fácil determinar qué se trata de eso. Pero en las crisis focales, ustedes sí deben tener o diferenciar otro tipo de patologías dentro del diagnóstico diferencial. Vamos a hacer esta por aquí. ¿Okay? Sobre todo en los casos de síncope, que es de origen neurocardiogénico, el paciente está pálido, frío, sudoroso, puede presentarse en cualquier posición, es de duración breve y hay alteraciones en el electrocardiograma. A diferencia de una crisis epiléptica en la cual el paciente se pone enrojecido, caliente, temposo, hay alteraciones en el electroencefalograma. El espasmo del sollozo también pudiera hacer pensar a las madres que hay una crisis epiléptica, cuando en verdad no es así.
Se pueden presentar vértigos paroxísticos o movimientos tipo tic, que no son ataques epilépticos. Ojo con ese diagnóstico diferencial, es edad dependiente. En la infancia, el espasmo del sollozo, vértigo paroxístico benigno, parasomnias, son más comunes. En los adultos y ancianos, vértigo transitoria son patologías que hay que diferenciar de las crisis epilépticas. En ninguna de las que están aquí, hay alteraciones electroencefalográficas. Así que eso les puede servir a ustedes de guía y referencia. Por ejemplo, en el caso de hipoglicemia, obviamente, si ustedes le hacen una glicemia capilar al paciente y encuentran glucosa de 20, no va a ser la epilepsia la causante de la crisis, sino la hipoglicemia. ¿Okay? Entonces, para el diagnóstico de la epilepsia, se requiere que sea eminentemente clínico. No se puede hacer diagnóstico de epilepsia con estudios paraclínicos, como electroencefalograma, resonancias, tomografía, estudios de laboratorio, no. El diagnóstico es clínico. Y los estudios pueden servir para excluir otras patologías. Es necesario obtener la mayor cantidad de información de los familiares y debe tener las crisis epilépticas. Sin crisis epiléptica no se puede hacer diagnóstico de epilepsia por más que haya alteraciones electroencefalográficas, eso ya lo vimos. Sí se puede hacer un diagnóstico de tipo de crisis, síndrome epiléptico y la causa. Ok. En el electroencefalograma vamos a registrar una actividad propagada para la cual se necesita activación y sincronicidad de al menos a 10 a 20 centímetros de corteza para generar una actividad que pueda registrarse en la superficie de la piel. Hay descargas muy pequeñas que no se logran detectar. Puede llegar distorsionada. Los electrodos que se utilizan para el electroencefalograma van en el cuero cabelludo, y en el cuero cabelludo en todo el trayecto hasta llegar a la corteza, hay meninges, hay líquido cefalorraquídeo, hay vasos sanguíneos, hay hueso, piel, músculo, y todos esos elementos son igual eléctricamente activos, no tanto obviamente como la corteza, pero pueden generar distorsión en el viaje del impulso nervioso, y que el vector de energía no pueda llegar de manera adecuada. Se pueden confundir con artefactos, no vamos a entrar en eso, que es un poco más complejo. Sin embargo, ustedes para ya tener la evaluación completa de un paciente con crisis epiléptica deben solicitar estudios de laboratorio, hemograma, bioquímica, glicemia, electrolitos, función hepática, renal, tiroides, análisis de tóxicos en sangre y orina y niveles plasmáticos de antiepilépticos en los pacientes que ya sepan que toman medicación. Se pueden medir los fármacos. Si el paciente no ha estado tomando su medicina, obviamente los niveles de fármacos antiepilépticos van a estar bajos. Hay que pedir el electroencefalograma para detectar descargas. Aquí llega a ser el estudio de elección. Es la patología donde eminentemente funciona como estudio de elección, aunque también ayuda en otras, como vimos en corte cerebral, cefalopatías tóxico-metabólicas también ayudan. Pero en epilepsia es donde más tiene un papel preponderante. Y los estudios de imagen, ¿no? Resonancia y tomografía, cada una con su respectiva importancia. Ni la resonancia es más importante que la tomografía, ni viceversa. Lo que sí es cierto es que en la resonancia magnética vamos a tener mayor posibilidad de ver cosas que no se pueden ver en tomografía. Aunque si yo quiero ver una calcificación, tengo que pedir una tomografía, porque no la voy a poder ver en la resonancia. Por eso les digo que cada una tiene su importancia. Un ejemplo de una epilepsia postraumática, en la cual se observa una hipodensidad frontal izquierda posterior, digamos que esto es un año posterior a un paciente que tuvo un accidente de tránsito, quedó una zona de gliosis, es decir, de cicatrización anormal, llena de hiperactividad de células de sostén del cerebro, como astrocitos, como microglia. Por eso se llama gliosis. Cicatrización, atrofia, miren el crecimiento del cuerno frontal. Eso se da porque el tejido circundante se atrofió, entonces obviamente la cavidad ventricular aumenta.
y se ve un nivel de lóbulo frontal. Seguramente este paciente puede tener crisis, sobre todo de tipo motor, del frontal izquierdo. Otro ejemplo, en resonancia magnética. Paciente con crisis focal de tipo temporal puede tener trastornos dignésicos, déjà vu, epigastralgia, trastornos conductuales, cualquiera de las manifestaciones de crisis a nivel del lóbulo temporal. Y se observa esta lesión, que en el gráfico dice astrocitoma. La única forma de saber que es un astrocitoma, esta lesión, es obteniendo una muestra de biopsia. Pero obviamente es un astrocitoma de bajo grado que está creciendo en el lóbulo temporal. En relación al tratamiento, como habíamos hablado anteriormente, ustedes no van a aplicar un tratamiento adecuado si no recuerdan bien la fisiopatología y si no aplican bien la semiología y determinan el tipo de crisis que tiene el paciente. Es puramente farmacológico en los pacientes más favorables. Habrá otros pacientes que se llaman refractarios, es decir, que no responden bien a la medicación convencional, en la cual se va a tener que usar otras alternativas de tratamiento que pueden llegar incluso a procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, casi en el 80% de los casos, ese porcentaje quizás está un poquito bajo, pero un poco más. El tratamiento, si está bien aplicada la semiología y bien elegido el fármaco, y no solamente bien elegido el fármaco, sino también bien elegida la dosis del fármaco, el tratamiento va a ser sencillo y eficaz. ¿Sí? Sin embargo, existe el 20% de casos en los cuales no se logra controlar bien la crisis. Eso se llama epilepsia refractaria. Son incontrolables y los fármacos que tenemos no nos ayudan como quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que tenemos a la mano? Tenemos fármacos antiguos de primera generación, como fenobarbital, fenitoína, primidona, etosuximida, carbamazepina, ácido valproico, clobazam y clonazepam. Ahí están las benzodiazepinas y una serie de bloqueantes de canales de sodio. ¿Ok? No tenemos en Ecuador primidona, no tenemos etosuximida. Estos dos no los tenemos, el resto sí tenemos. Fármacos de segunda generación: vigabatrina, lamotrigina, gabapentina, felbamato, topiramato, tiagabina, oxcarbazepina, levetiracetam, pregabalina y sulfamida. ¿Qué no tenemos en Ecuador? No tenemos vigabatrina, no tenemos felbamato, que ya lo van a lanzar, no tenemos tiagabina, no tenemos sonizamida. Tenemos pregabalina, levetiracetam, oxcarba, topiramato, gabapentina y lamotrigina. Alcanza, basta y sobra. Y dentro de los de tercera generación, ahorita en Ecuador solamente está la lacosamida. Está por lanzar la eslicarbazepina y el perampanel, que ya está por venir también. Ahí los otros dos todavía no. Entonces, esto es importante, ¿no? Lo que les había hablado. ¿Cuáles son bloqueantes de canales de sodio? ¿Cuáles son bloqueantes de canales de calcio? ¿Cuáles intervienen como GABAérgicos? ¿Sí? Y otros fármacos, sobre todo el levetiracetam, que está aquí, modulación de la proteína dorsal. Les hablo específicamente de este porque se está usando comúnmente. Ustedes tienen que saber cómo funciona. ¿Sí? Ok, bloqueante del canal de sodio, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina. ¿Sí? Estado inactivado lento, lacosamida y estatina. Bloqueante de canales de calcio, gabapentina, pregabalina. Los GABAérgicos, todos los barbitúricos. Aumenta la frecuencia de apertura de canales de cloro, la benzodiazepina. ¿Sí? Ahora, hay fármacos que tienen diferentes tipos de mecanismos, o sea, tienen mecanismos de acción múltiples, como el ácido valproico y topiramático. ¿Sí? Y el levetiracetam, que tiene la modulación de esta proteína. El resto del mecanismo de acción del levetiracetam no es conocido. Sin embargo, es un fármaco muy bueno. ¿Sí? Entonces, aquí, para resumir, ¿sí? Aquí está el potencial de acción. Canal de sodio operado por voltaje, fenitoína, carbamazepina, eslicarbazepina, lacosamida y lamotrigina. ¿Sí? La proteína de la vesícula sináptica SB2A es levetiracetam. ¿Sí? Todos aquí no los tenemos, ninguno de los dos los tenemos, lastimosamente.
actúan a nivel del receptor de GABA, pueden ser benzodiazepinas y barbitúricos, y la subunidad alfa-2 delta del canal de calcio, gabapentina y pregabalina. ¿Sí? Y acuérdense también de los fármacos que tienen acción múltiple, como el ácido valproico. ¿Sí? Muy bien, entonces, como habíamos hablado anteriormente, cada tipo de crisis tiene un tratamiento de elección. Si ustedes hacen un diagnóstico clínico de una epilepsia generalizada, mucho mejor les va a ir si inician con ácido valproico, levetiracetam, fenitoína, lamotrigina o tropinamab. En cambio, si hacen un diagnóstico de epilepsia focal, mucho mejor les va a ir si usan carbamazepina, oxcarbazepina, y el levetiracetam sí puede funcionar aquí. Habrá fármacos que empeoran ciertas condiciones. Vimos unas crisis que se llaman crisis mioclónicas. En ese caso, ustedes no pueden usar carbamazepina porque la carbamazepina empeora las mioclonías. ¿Sí? No se olviden de eso. La carbamazepina empeora las mioclonías. No usa en ese caso. Y para hablar con términos prácticos, por ejemplo, si tenemos crisis única, normalmente no se trata. Es lo que habíamos hablado. Por una sola crisis no se puede catalogar al paciente como epiléptico porque desde el comienzo, desde la definición de la epilepsia, habíamos hablado que debía tener 2 crisis o más. Entonces, ¿qué me asegura que el paciente tenga o no tenga posibilidad de repetición? Ahí viene el estudio de la genética del paciente, el pedigrí del paciente, si tiene o no tiene lesiones cerebrales o manifestaciones neurológicas focales o algún tipo de elemento en la historia que me haga sospechar que el paciente va a repetir su crisis y en el electroencefalograma le encuentro alteraciones. Entonces, ahí sí creo que valdría la pena, así sea una crisis única, decidir iniciar el tratamiento. Y entonces dependerá si es generalizada o focal para ver qué tratamiento inicia. En cambio, en las crisis repetidas, 2 o más, ahí sí se trata. Ahí sí se trata. Y debemos, aparte del tratamiento, o sea, elegir el tratamiento a la dosis adecuada, debemos eliminar los factores precipitantes, alcohol, privación de sueño, adherencia al tratamiento, infecciones. Eso de ahí tenemos que evaluar en cada paciente. En los pacientes en los cuales no logro controlar de manera adecuada las crisis con un fármaco, puedo usar 2 fármacos. Incluso puedo cambiar, quizás no elegí con sabiduría y detenimiento al comienzo, entonces voy a modificar mi tratamiento, recordando que no se puede hacer cambios bruscos en epilepsia por peligro de que la crisis se descontrole. Entonces tiene que ser suspensión gradual del medicamento, pero antes de suspender gradualmente el medicamento debo haber instaurado el fármaco nuevo. O sea, primero instauro el nuevo y espero hasta que el paciente esté protegido, y una vez que el paciente está protegido comienzo a bajar el fármaco que quiero eliminar. Entonces habrá un tiempo en el que el paciente esté tomando 2 medicamentos y a veces no le gusta. Y si aún así elegí bien el medicamento, diagnostiqué bien la epilepsia, elegí bien la dosis y no tiene factores precipitantes, y aún así el paciente sigue teniendo crisis y ya hice el cambio, ya hice el reemplazo, incluso hice 2 cambios, incluso utilicé 2 y hasta 3 fármacos combinados, eso significa que el paciente es refractario. Y al ser refractario, debo hacer mis estrategias de tratamiento farmacológico, que ya las hice, 1 o 2 o 3 fármacos y combinación de fármacos o cambio de fármacos y no funcionó. Entonces ahí debo considerar cirugía de epilepsia, estimulación del nervio vago, dieta cetogénica, y ahora ya está aprobado el aceite de cannabis. Dentro de las alternativas terapéuticas que tengo para operar a los pacientes con epilepsia, dependerá mucho de la causa. Por ejemplo, esta amigdalipocapectomía, la que vemos aquí,
se hace mucho en los pacientes con lesiones del lóbulo temporal. Como vieron ese astrocitoma del lóbulo temporal que les mostré anteriormente, o en los pacientes que tienen esclerosis del hipocampo, también es otra patología en la que se puede hacer esta alternativa. O se puede hacer, en los casos en que hay muchas crisis atónicas o tónicas y el paciente cae como tronco, puedo hacer callosotomía para evitar esto es una destrucción intencional del cuerpo calloso para evitar la propagación de la crisis. O en este caso en el cual hago una electrocorticografía intraoperatoria. Esto que está aquí, esta malla, se llama grid, en español se llama grilla, pero no de las grillas que ustedes conocen, sino esta grilla que está aquí, en la cual hay electrodos en esta mallita y cada uno está numerado y cada uno es eléctricamente activo y envía un estímulo o capta un estímulo de la corteza, mejor dicho. Esto lo ponen en contacto íntimo con la corteza y por medio de microcables se envía el estímulo y es detectado. Este es un cable largo que va a una computadora del neurólogo que está al lado del neurocirujano operando al paciente y conectando este grid a la computadora para detectar exactamente. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están numerados, 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 20. Hay grids de diferentes formas, hay rectangulares, hay circulares, hay de diferentes formas, eso no importa, lo que se adapte el cirujano. Entonces pone esto y cada uno de estos números está conectado a la computadora y va detectando las descargas eléctricas y el neurólogo le dice, o el neurofisiólogo le dice al cirujano, oye, en el 1, en el 2, en el 6 y en el 7 hay descarga eléctrica. Entonces, esa área es epileptógena. Y entonces el cirujano, ya con su succionador, va disecando y extrayendo, haciendo exéresis de esa parte que está lesionada. Entonces es una exéresis selectiva de tejido potencialmente epileptógeno para tratar de solamente extraer el tejido enfermo y dejar la mayor cantidad de tejido sano. En un procedimiento como este, hay mucho, se va mucho tejido y a veces se va tejido sano. ¿Ok? Eso lo vamos a revisar mañana. Entonces, vamos a ver un par de videitos. Bueno, aquí tenemos un ok, ese niño. Esto que le estamos haciendo hacer es hiperventilar. A propósito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tipo de crisis es esa? Una ausencia. La ausencia. Es una ausencia. ¿Por qué? Porque, Yo creo que es una crisis focal. ¿Por qué es una ausencia? en una crisis focal no decía que se llamaban así ahora las ausencias focales con pérdida de conciencia. No, usted no ha puesto atención. Las ausencias son generalizadas, no son focales. Sí, las crisis de ausencia son generalizadas, no motoras. Y efectivamente, esta es una crisis de ausencia. Ustedes observan al niño hiperventilando, completamente consciente. Ya, ahí se desconectó. Ahí se desconectó, se quedó con mirada fija. Y ahí comenzó a respirar otra vez. Ahí comenzó a respirar otra vez. Y se desconectó. Y ahí comenzó a respirar otra vez. Tuvo una ausencia.
La hiperventilación es una maniobra de activación, ¿sí? Por medio de la cual nosotros podemos evocar crisis, podemos hacer que el paciente tenga una crisis, porque a veces nosotros queremos ver las crisis para poder catalogarlas. Esto que está aquí, ¿qué crisis es esta? ¿Qué tipo de crisis es esta? Una focal sin pérdida de conciencia. Había un grupo de crisis que hablaba de sacudidas breves. ¿Cómo se llamaban esas? Clónicas. Clónicas. No. Mioclónica. Mioclonías. Esta es una mioclonía. ¿Sí? Es una mioclonía. No podemos verle las piernas, ¿no? Lo que podemos ver que son sacudidas de ambos brazos, ¿no? Es una mioclonía. Hasta les está diciendo que es generalizada. Esta es una mioclonía. Estas son las que se empeoran con carbamazepina. Como ya les dije. Si ustedes no aplican lo que ven, se van a olvidar. Vamos a ver esto. Ok, esa crisis que ustedes acaban de ver ahí, en primer lugar, ¿es de inicio focal o generalizado? ¿Nada? Focal parece. Generalizado. El paciente está tranquilo, está conversando, ahí se desconecta. Ahí ya está desconectado. Inmediatamente comienza con hemicontracciones bucales, ¿sí? Un poquito de ojo también. Ya, ustedes no se fijan. Y él comienza con movimientos estereotipados de cabeza, de ojos, de mano. ¿Ok? Otra vez veanlo. Entonces, ¿es de inicio focal o generalizado? De inicio focal. Total y absolutamente focal. ¿Sí? Esta es una crisis focal. ¿Hay o no hay compromiso del nivel de conciencia? No. Sí hay compromiso al nivel de conciencia. El paciente no se va a acordar de nada de esto que está pasando ahora. Entonces, si ustedes aplican lo que se supone que tienen que aprender, es de inicio focal, con pérdida de la conciencia, un componente motor, porque se está moviendo. ¿Sí? Dentro del componente motor, ¿cuáles son las manifestaciones motoras que tuvo este paciente dentro de ese cuadro? Automatismo. Ok, entonces vean, en el cuadro que yo les mostré ya está perfectamente definido cómo se manifiesta el cuadro. O sea, inicio focal con pérdida de conciencia y automatismos. Ahora, este automatismo incluso pudiera evolucionar a tónico clónico bilateral. Esa es una de las razones por las cuales muchos de estos pacientes, cuando llegan a las salas de emergencia, los médicos residentes ponen lo que siempre ponen. Si ustedes han ido a hospitales y alguna vez les ha tocado ver un paciente ingresado con epilepsia, va a decir crisis tónico-clónica generalizada y ¡plas! Le meten fenitoína. ¿Ok? Esa es la historia de toda la vida. ¿Por qué? Porque no hacen bien las historias clínicas. Como el paciente llegó con una crisis tónico-clónica, ni siquiera se detienen a ver cómo fue el inicio, si hay o no hay compromiso a nivel de conciencia, simplemente dicen tónico-clónica.
También hay tónico clónico bilateral en el inicio focal, así como también hay tónico clónico generalizado, y a todo el mundo le terminan dando fenitoína. Entonces, esta que está acá, por ejemplo. Pónganle atención al chico de la camiseta blanca, ¿sí? ¿Ese es un inicio focal o generalizado? Generalizado. Generalizado. Ese es un inicio generalizado, total y absolutamente generalizado. No hay ningún inicio focal. Él va tranquilo y de repente, ¡pum!, cae y ya es tónico clónico generalizado de 4 extremidades. No hay forma de confundirse con inicio focal en este caso. Así se inician las generalizadas y de hecho son bastante peligrosas. Estos pacientes con crisis generalizadas, tónico-clónicas, las atónicas y las tónicas, son los pacientes que normalmente tienen muchas lesiones en la cabeza, muchos golpes, muchas fracturas, porque se pegan. Pues miren, por suerte ahí hay césped, pero imagínense que hubiera caído el cemento. Ok, inicio generalizado clínico. Estos son inicios clínicos, no son inicios eléctricos, son inicios clínicos. Yo creo que se traducen igual, ¿no? Vean este caso, por ejemplo. ¿Qué tipo de crisis es esa? ¿Es inicio focal o generalizado? También es generalizada. Bueno, sí, siempre pongo este video para detectarlos a todos ustedes, ¿no? Porque siempre le hacen caso a este paciente. No es esta que hay que hacerle caso, hay que hacerle caso a este. ¿Okay? Entonces ustedes olvídense de este paciente y vean qué pasa con este. Sí es verdad que tiene una pérdida de tono cervical, pero el cuerpo mantiene el tono y cae como tronco, ¿sí? Porque esta es una crisis, ¿es de inicio focal o generalizado? Generalizado. Es una crisis de inicio generalizado. Y si es de inicio generalizado, ¿cuál de ellas sería? ¿Motor o no motor? Motora. Motor. Y dentro del motor, ¿cuál sería? Tónica. Crisis tónica. Tónica. Muy bien, es una crisis tónica. Entonces, miren, son peligrosas, como los pacientes se dan durísimo. ¿Sí? Pobrecitos. Ok, vamos a ver esta. Ok, ¿esa crisis es focal o generalizada? Generalizado. Generalizada. Muy bien, ¿cuál sería? Atónica. Tónica. Es una crisis atónica. Atónica, porque miren que el niño pierde el tono muscular y cae como un muñequito de trapo. Es una crisis atónica. Estos pacientes con crisis tónico-clónico generalizadas, crisis tónicas y crisis atónicas son aquellos que ustedes a veces en la calle se pueden topar con un muchacho, un niño, un joven con casco puesto, ¿sí? Y no está andando en bicicleta ni en moto, está caminando. Y esa es la razón que tienen esas crisis. O sea, normalmente no los sacan, pero cuando hay que sacarlos a la calle, van protegidos de esa manera, van con un casco puesto por si acaso. Entonces ya saben qué es lo que pasó normalmente. Les voy a adelantar esta aquí para que la vean.
Ok, ¿esa de ahí es focal o generalizada? Generalizada. Ahora sí inicio Generalizada. focal. Ahora sí inicio focal en realidad. Pareciera. Esa es una crisis generalizada. Sí, y dentro de las cuales ustedes ven en generalizada, ¿cuál sería? Espasmo. Es un espasmo. Se conoce como espasmo infantil. ¿Ya? Ese es el síndrome de West. El síndrome de West también tiene otras manifestaciones. También puede ser contracciones de tronco superior. Ustedes vieron que acá hay un predominio más de tronco inferior y flexión de cadera. Pero puede ser también tronco superior. ¿Sí? Mañana vamos a seguir viendo eso. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Los fármacos que hay aquí en Ecuador, la verdad que no noté todos. ¿Qué pasa con los fármacos que hay aquí en Ecuador? ¿Cuáles eran? Disculpe, doctor. Déjame ver. Entonces, los fármacos que hay aquí en Ecuador, en la lista, ahorita lo está echando uno por uno. Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, valproato, clobazam, clonazepam, lamotrigina, gabapentina, topiramato, oxcarbazepina, levetiracetam, pregabalina y lacosamida. Alcanza, basta y sobra. Y los fármacos que se utilizan ya en estatus epiléptico, tenemos la fenitoína, todos intravenosos, ¿no? Fenobarbital, fenitoína, valproato, clonazepam, midazolam, tiopental, propofol, que son los que se utilizan principalmente en estatus epilépticos. O sea, tenemos una extensa gama de fármacos para utilizar en los pacientes. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, una pregunta con uno de los casos que mostró en el que dijo que había pérdida de conciencia. ¿Eso se lo determina durante la crisis o después preguntándole algo? Porque se lo veía relativamente consciente. Después de la crisis, le pregunta si se acuerda, él no se va a acordar de nada. Ok, gracias. Doctor, una consulta. En el caso de los bebés, bueno, obviamente no se les puede hacer preguntas, pero ¿cómo podríamos determinar cuándo es realmente una crisis epiléptica en caso de bebés? Bueno, hay patrones muy... el caso que les acabo de enseñar, por ejemplo, el síndrome de West es clarísimo, ¿no? Obviamente que es muy... Y lo asocian con el hallazgo electroencefalográfico. Y asimismo, en todo niño y bebé en el cual puede existir esos episodios que en algunos casos en los bebés son un poco más dudosos porque no son muy claras las manifestaciones. Vamos a poner un ejemplo. Ya que me preguntan por los bebés, vamos a ver un bebé. Vamos a poner a este bebé. Entonces, este bebé está conectado a un video electroencefalógrafo. Al mismo tiempo que se ve el trazado, se ve la clínica del paciente. Entonces vean eso, por ejemplo. Vean ese movimiento. ¿Sí? Vean ese movimiento. Se ven las puntas derechas en miembro derecho. Eso es muy sutil. A este bebé hubo que conectarlo al video electroencefalograma para poder determinar que estas descargas que se ven aquí tienen relación con manifestaciones clínicas. ¿Sí? En su defecto, si no tenemos el video electroencefalograma, podemos también utilizar el electroencefalograma convencional y encontrar alteraciones de tipo epiléptico. En este caso son generalizadas. ¿Sí?
Ya vamos a ver el electroencefalograma. Ahorita no podemos profundizar mucho porque no les he explicado el electroencefalograma. ¿Alguna otra duda? No, doctor. ¿No? Bueno, nos vamos a quedar ahí. Tengo que irme a trabajar. Si hay alguna duda, igual mañana seguimos, ¿ya? Está bien, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.